Hola, 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 querida familia de la Iglesia de Guerra y amigos afines del canal de YouTube. Hoy yo, la pastora Katia Mora, estoy para servir y traigo la palabra, la enseñanza que me corresponde para este día. Vamos a poner todo esto en las manos del Creador para que sea Dios, como siempre digo, tomando mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi boca, y sea la palabra que Él quiere enseñarnos y no la palabra de hombres. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Porque tú nos llamas, Señor, para que seamos tus siervos, Padre. Hoy menguo yo para que seas tú vivificando mi alma, mi espíritu y mi ser. Señor, y que de mi boca salga palabra tuya, papá, para que tu pueblo, Señor, que escuche este mensaje, crezca juntamente conmigo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy la enseñanza es el título que nos dio el Señor es Predicando a Cristo. Muchas veces nosotros hemos predicado de Cristo, hemos predicado del Señor, hemos predicado del Espíritu Santo, pero no nos hemos enfocado a ciencia cierta en analizar más quién es la persona de Jesucristo. En el primer versículo que voy a tocar, encuentro, para ponerlo aquí, en Juan 1, del 1 al 5, y dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Aquí Juan nos hace la explicación grande y maravillosa de que Jesús siempre existió, desde el principio de la eternidad. Ahí estaba el verbo, pero el verbo quería hacerse carne, el verbo quería venir y habitar en medio de nosotros. Y así Dios comenzar a mostrarnos más su amor a partir de Jesucristo, el Dios hecho carne, que habitó en medio de nosotros y que ninguna tiniebla puede prevalecer contra Él porque Él es Dios y Él es luz. Y la luz de Dios inunda y alumbra todo nuestro existir. Nada puede prevalecer contra Él porque Él es soberano, es sublime, es perfecto y nada lo puede derrotar, nada lo puede hacer caer. Por eso cuando en Semana Santa la gente dice y que Jesús cayó, la Escritura en ningún momento nos habla de que Jesús cayó. Él es Dios, ¿cómo va a caer? Dios no cayó. En ningún momento, en ningún pasaje bíblico nos habla de que Jesús cayó. Pero bueno, eso lo dejamos para otro tema. Hoy voy a hablar de mi amado, mi Señor, mi Rey, mi Redentor, el amado de las naciones, el que por Él todo fue hecho, por Él todo fue hecho y todo fue alcanzado mediante, por Él, para Él, y todo le pertenece a Él. Hay una profecía antes de que el verbo se hiciera carne, antes de que Jesús viniera a la tierra como hombre. Esto lo encontramos en el profeta Isaías, en el capítulo 9, en el verso 6 y 7. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llenará, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué lindo como el profeta Isaías nos describe al amado de las naciones, al amado que se entregó por ti y por mí.
y que lo hizo con un amor inimaginable, porque él sabía todo lo que tenía que acontecer, todo lo que tenía que pasar, mas sin embargo él dijo, yo lo haré por amor al hombre, a la mujer. Aquí cuando hablo de hombre no hablo de un género específico, sino de los dos géneros que hizo el Creador. Y nosotros le llamamos admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando le reconocemos todos sus atributos, podemos avanzar en muchas cosas que se nos van presentando día con día. Aquí vemos cómo los profetas hacen mención de la venida del eterno Dios como hombre para darnos esa redención y cómo sería llamado y cómo sería conocido. Admirable, Dios eterno, príncipe de paz. Castillo, refugio, fortaleza, rosa de Sarón, todos los atributos que nosotros le hemos exteriorizado al que la merece, porque recordemos que Jesús es el que merece todo atributo y toda adoración. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el verso 18 nos dice, mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu y las naciones proclamará justicia. A todas las naciones Jesucristo les ha proclamado esa justicia. Él es el siervo amado, el escogido. Él es el que en el cual se agrada a Dios. ¿Por qué? Por obediencia. Dios siempre se va a agradar en la obediencia, mas sin embargo nosotros los seres humanos muchas veces nos cuesta ser obedientes. Porque Jesús es la bendición más grande que podemos tener nosotros. Si nos aferramos completamente a Él y lo conocemos, nuestra vida dará un giro completamente diferente. En Lucas 4:19 nos dice, para proclamar el año favorable del Señor. Jesús siempre va a proclamar el año favorable. Él es lo mejor de lo mejor. No podemos dudar en su amor, en su gracia, en su bondad, en su infinita misericordia, en esa bondad perfecta que nos llama día con día a querer seguirle y buscarle. El evangelista que más habla del amor de Jesús es Juan. Y vamos a tocar a Juan en este momento en el capítulo 14, en los versos 6 al 7, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también al Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Como Él le dice con amor a sus discípulos, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. En mí tenés la plenitud completa. En mí podés conocer al Padre de amor, al Padre creador, al Padre Rey, sublime y majestuoso. Cuando conocemos a Jesús, conocemos realmente al Dios amoroso, al Dios que le tenemos que temer por amor y no por temor, porque son dos diferentes formas de temor. Como cristianos nos urge conocer a Dios, pero no un conocer por información, sino un conocer a través de tener esa intimidad con Él, amándole, estando cerca de Él, intimándole en su santidad, imitándole, en su santidad. Cuando llegamos a conocer a Dios, instantáneamente conocemos a Jesús, su Hijo. La Biblia nos lo explica muy claramente. En Juan, en griego es ginosko, conocer. El conocer a Dios bajo la palabra hebrea, yadá, pero quiero mencionar también esta palabra griega para conocer, y es ginosko. Esta palabra aparece repetidas veces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, con diferentes significados en el conocer. Por aquí tenemos, por intuición, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Eso lo encontramos en Juan 2:24. Por aprendizaje.
en Juan 3:10. Respondió Jesús y les dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vea cómo vamos solo a tocar puntitos para ir desglosando la enseñanza. Por información, en Juan 4:1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, mas sin embargo sabemos que Jesús no bautizaba. Por deducción, en el 5:6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor nos diga, ¿quieres ser sano? Y muchas veces nosotros lo tenemos ahí, estamos postrados en una situación X y no queremos buscar la sanidad por temor. El otro punto podría ser por experiencia de unión o intimidad. Juan 10:15 nos dice, así que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Adquiriéndolo por una práctica en Juan 17:7-8. Ahora han conocido que todas las cosas me han dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salen de ti y han creído que tú me enviaste. Otro punto, por un trato. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vemos en estos versículos en Juan que existen muchas formas de conocimiento y creo que esto está vigente hasta el día de hoy, porque muchas veces decimos conocer a Jesús, pero realmente no lo conocemos. Vamos a ver cómo es conocer a Jesús a través de la historia o por la historia. Vivimos en una sociedad donde la gran mayoría sabe algo acerca de Jesús, se celebra su nacimiento en Navidad, sabiendo por fechas bíblicas e históricas que no es así, pero ese no es el punto. Su muerte y su resurrección se celebra en Semana Santa. Esta celebración, esta muerte fue en un tiempo de Pesaj. Y se puede decir que el hemisferio occidental, o sea, nosotros, es conocedor de Jesús, pero cuando vamos a otros países, por ejemplo a los orientales, casi nadie conoce a Jesús porque ni siquiera forma parte de la cultura ni de sus tradiciones. Recuerdo hace un tiempo atrás que yo estaba interesada en conseguir mirra y no sabía cómo. Intenté de varias formas, pero es que es casi imposible, ni en internet la venden. Y quizás en Medio Oriente la conocen de otra manera, de otro nombre. Pero Jesús, casi nadie lo conoce en ese ámbito oriental. Hay gente que lo conoce, sí, pero recordemos que por decirte algo, en Corea del Norte, quien predique a Jesús es muerto, es encarcelado. En muchos países musulmanes no se les permite hablar de este gran conocimiento, inclusive entre los judíos ortodoxos lo rechazan. Lo rechazan, ¿por qué? Porque al desaparecer hace 1700 años y pico, todos los escritos que habían en Israel, los ortodoxos o los maestros de la ley de ese tiempo comenzaron a tergiversar y a cambiar muchas cosas para eliminar de ellos a Jesús y que no todos conocieran que Jesucristo es el Mesías, que ya el Mesías vino. Pero bueno, tocó a ellos esperar, conocer esta gran verdad. Sé que hay muchos que ya lo conocen y lo importante es que nosotros sigamos predicando a Cristo, a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor del mundo. Nosotros aquí en Costa Rica tenemos muchísimas formas de llegar a conocer a Jesús. Existen muchos datos de la vida de Jesús. Tenemos al alcance mucha información. Tenemos investigaciones técnicas, científicas, fotográficas de lugares, películas, mapas, el internet. Tenemos muchas maneras de conocer al gran yo soy, a Jesús, al hecho
al Dios hecho carne, al Dios que habitó en medio de nosotros. Pero conocerle así sería conocer a Jesucristo histórico, y de eso no se trata esta enseñanza. Jesús no es un relato o una historia que quiere hacer pasar por una verdad, o que solo existe de la imaginación de nosotros los hombres. En otras palabras, no es un mito como nos lo han querido vender en este tiempo. Él es Dios hecho hombre que vivió en el contexto histórico concreto, y los acontecimientos de su vida son reales, porque los mismos judíos ortodoxos reconocen que Jesucristo fue judío. Reconocen a Jesucristo como un judío y como un profeta, no como su Mesías. Sin embargo, para conocer a Cristo es necesario, es imprescindible saber de su amor y vivir una vida que nos asemeje a Él. Por eso el Evangelio de Juan es tan exquisito, porque nos muestra el amor de Dios por nosotros. Tenemos que comprender que no solo mediante la revelación divina y la fe podemos pasar a conocerle, porque esto podría, dije que solo mediante la revelación divina y la fe podemos pasar a conocerles de superficial, a conocerle íntimamente, con certeza, verdaderamente. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Mateo nos dice en el capítulo 11, en el verso 27, que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se los quiera dar a conocer. O sea, eso es un privilegio muy grande que nos da el Señor. El querer revelarnos quién es Jesús, el querer revelarnos quién es el Padre. Juan 6:44 nos dice, nadie puede venir a mí si no atrae el Padre que me envió. Lo tiene que traer el Padre a través del poder del Espíritu Santo para que conozcamos de Jesús. Vamos a leer muchas citas bíblicas y muchas voy a omitir porque son demasiadas las que nos hablan de Jesús. Quisiera poder tocar todas, pero el tiempo se nos haría sumamente largo. Y la gente, después de un tiempo, pues lo encuentra tedioso, ¿verdad? En Juan 1, del 10 al 12, nos dice, y le dijeron, como te fueron abiertos los ojos, respondió él, y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Nosotros necesitamos tener la apertura de nuestros ojos. Necesitamos tener ese encuentro personal con Cristo, irnos a lavar los ojos en el agua que brota de Él, en su amor, en su misericordia, en su gracia, en su perdón, en su infinita bondad, en esa agua que fluye de Él, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ser alumbrados con el evangelio de la fe, de la salvación, de la verdad, de que Jesucristo es nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro pronto auxilio, nuestra torre fuerte, nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro amado. Así como a este hombre se le fue abierto los ojos, así se nos tienen que abrir los nuestros. ¿A través de cómo? Del Evangelio. Y en el Evangelio vamos conociendo a Jesús día con día, y tenemos que hacerlo nuestro amigo. No nos queda otro camino a elección mejor que conocer a Jesús y tenerlo de amigo. Conocer a Jesús no es algo meramente mental, es algo experimental. Es fácil conocer intelectualmente a alguien, es fácil conocer intelectualmente a Jesús, porque como dijimos, la religión y la misma sociedad se han encargado de irlo enseñando, pero esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que le conozcamos en profundidad, en intimidad, y esto solo es posible a través del encuentro de una relación personal con Jesús. Experimentar un encuentro personal con Jesús es lo mejor de lo mejor. Por mucho tiempo aprendí sobre Jesús. Desde muy chiquita tenía experiencias hermosas y diálogos con Dios. Cuando Dios me presentaba algo, a mí me asustaba y yo le decía que yo no quería ver eso porque yo sabía que días después eso sucedía. A pesar de que yo venía de una formación tradicional. Claro,
Eso yo no se lo contaba a nadie porque me daba temor de que me tildaran de loca, y eso te estoy hablando de muy chiquita. Y claro, era una niña temerosa y con una baja autoestima. Pero desde muy chiquita el Señor me escogió, me llamó y me predestinó desde antes de la formación de los tiempos. Hoy yo me pregunto, ¿conocía yo verdaderamente a Jesús en ese tiempo? Con el tiempo he ido conociendo a Jesús de una manera racional, que no es algo mental, porque cuando relacionamos lo mental con lo irracional o con lo racional, hay un bloqueo. Por eso tenemos que amarlo como amamos a un amigo X o Y, como amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, como amamos a nuestra pareja. Así es como tenemos que amar a Jesús, y aún más, porque muchas veces decimos amar y no amamos en realidad como Dios quiere que nosotros le amemos a Él. Cuando cumplí 24 años tuve un encuentro personal con Jesús, y esto fue diferente, ya no era algo mental, sino que había nacido una nueva relación con Jesús en mi vida, y comenzó a cambiar, aunque tenía aún muchas debilidades y las seguiré teniendo toda la vida, porque lamentablemente hoy por hoy nos encontramos en las iglesias a muchos hermanos que pasan años y años y años siendo cristianos, pero sus vidas siguen siendo las mismas y no hay cambios en su vida, y comienzan a entrar en una frustración porque dicen, estoy, pero no hay algo que haga clic para que haya un cambio general y de verdad completo en sus vidas. ¿Qué pasa en estos casos? Pues que hace falta tener un encuentro genuino con Jesús, porque cuando esto sucede, nunca más volvemos a ser los mismos. Y no te digo que vamos a cambiar de la noche a la mañana, mucha gente sí lo hace, otros no. Nuestra vida comienza un proceso de transformación, ya que no parará hasta el día de nuestra muerte. Esto no significa que seamos perfectos, porque muchas veces los errores que se nos señalan están detrás del dedo apuntador. ¿Ves? Todo lo que nos señalan está hacia la persona que nos está señalando nuestras debilidades, nuestras faltas. Los jueces más severos en la mayoría de los casos son nuestros familiares. Son los que siempre tienen el dedo puesto en la llaga, son los que siempre están murmurando, son los que siempre están criticando. Y te puedo decir que lo que critican de ti está en ellos también. Es necesario para conocer a Jesús experimentar esa intimidad con Él. Aparte de tener un encuentro personal con Jesús en donde le hemos dicho que Él sea el Señor y dueño de nuestras vidas, que sea ese amo que nos direccione y nos dé los parámetros para nosotros avanzar, necesitamos incrementar ese encuentro y permitirle caminar a nuestro lado. Enoc caminó con Dios. Nosotros tenemos que aprender a caminar con Jesús todos los días y a todas horas. Es decir, tenemos que pasar a un nuevo nivel de relación con Jesús, y es Él, buscar ese tiempo y esa intimidad con Él. Pablo comprendió esta necesidad y le dijo que lo que tenía todo le era por basura a fin de conocerle. Y recordemos que tal vez Pablo decía todo esto porque Pablo era perseguidor de él. Pablo no le conoció como le conocieron los apóstoles. Recordemos que Pablo no anduvo con Jesús como anduvieron sus otros apóstoles. Filipenses 3:10 nos hace ese relato, que él todo lo tenía por basura. Podemos preguntarnos,
¿Cómo puedo conocerle íntimamente? Pablo mismo nos da la respuesta en lo que dice del resto del versículo. Voy a leerles lo que dice el resto del versículo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Qué amor más grande sintió Pablo cuando tuvo ese encuentro personal camino a Damasco. Cuando Pablo iba a Damasco a perseguir, a matar a los cristianos, él tiene ese encuentro con Jesús y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué hermoso encuentro. Claro, la luz perfecta del Señor lo dejó ciego. La luz perfecta del Señor lo cegó de tal manera que le alumbró el entendimiento. Y cuando fue llevado y puso los ojos a aquel siervo hermoso, obediente al Señor, porque estaba con temor. Recordemos que ellos sabían quién era Saulo de Tarso. Y sin embargo viene y le pone sus manos en sus ojos y aquellos ojos recobran la vista. Pablo comenzó a conocer a ese gran Jesús y se enamoró tanto de él que le quiso servir a pesar de todo lo que sabía que le podía acontecer. Porque al ser seguidor de Jesús, él sabía que iba a ser perseguido. Al ser seguidor de Jesús, él sabía que iba a ser rechazado. Al ser seguidor de Jesús, él sabía que se iba a enfrentar a situaciones difíciles. Pero nosotros queremos ser servidores de Jesús, pero no nos queremos enfrentar a situaciones difíciles. Queremos ser servidores del Señor, pero no queremos pasar angustias, ni quebrantos, ni temores. Esa es la diferencia. Por eso es que es necesario conocer los pasos de Jesús, siguiendo esos pasos perfectos de Él para poder avanzar y alcanzar lo que el Señor tiene para ti y para mí. Para conocerle en intimidad, hemos de morir con Él, resucitar con Él, experimentar y compartir su vida de resurrección, no solamente en doctrina, sino en la práctica. Pero como es nuestra actitud en medio de una prueba, nuestras actitudes muchas veces son negligentes, erróneas, nos enojamos, renegamos. Yo, por el ministerio que tenemos, muchas veces he escuchado a personas decir: ay, es que yo me enojé con Dios, es porque esto, es porque el otro. Pongo puntos suspensivos en este tema, porque póngale todas lo que tú puedas pensar. ¿Quiénes somos nosotros para enojarnos con Dios? ¿Quiénes somos nosotros si Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es magnificencia? Pero bueno, hay que llevarlos al momento de que es necesario morir con Cristo. Morir con Cristo significa que tenemos un día, una hora, un segundo, en que cuando todos partiremos de esta carne, iremos a dormir mientras esperamos la resurrección de los muertos y avanzar creyendo que seremos resucitados en el tiempo postrero. Por eso, cuando muramos, yo tengo la certeza que yo voy a dormir esperando la resurrección de los muertos para vida eterna. Pablo tuvo que renunciar a sí mismo, a su formación. Recordemos que Pablo era fariseo de fariseos. Mas, sin embargo, él dijo: todo esto lo tengo por basura. Cuando estimamos todos nuestros logros y todo lo que somos en la carne y lo ponemos como basura y lo desechamos y hacemos morir nuestra carne, nuestro propio ego, nuestro propio yo, comenzamos a avanzar y a conocer cada día más y más y más de Jesús. Primera de Corintios 15:31 nos dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Tú y yo tenemos que morir día con día.
al yo. Vos ves que cuando yo comienzo a orar, yo digo, Señor, muero a mí misma, porque a mí misma, mi carne, Katia, va a hacer cosas equívocas. Pero cuando le digo, Señor, muero yo para que seas tú usando mis labios, mi boca, mi corazón, mi mente, mis ojos, todo, el Señor comienza a crecer en mí y yo comienzo a menguar y comienzan a caer de mí muchas cosas que al Señor le estorban, que no le sirven, que no son de provecho. Nunca podemos conocer a Cristo si vivimos en nuestra carne, porque no podemos relacionarnos con Él en la carne. La carne y el espíritu chocan, se contradicen. La carne y el espíritu no se llevan, no hay relación posible. Si no morimos con Él, no podemos resucitar con Él. Un día alguien me dijo, Paz, deje de ayudar a esa persona que le hizo tanto mal. Mi respuesta fue, la escritura me dice que se amontonarán ascuas de fuego sobre su cabeza y que la cara se le pondrá roja de vergüenza. Eso es morir a la carne, porque la carne me dice, no ayude, no aconseje, pero el espíritu me dice, piensa como Jesús piensa, actúa como Jesús actúa. Y no soy santa ni de estilo aceite, solo trato cada día de ser mejor y que Jesús haga su obra en mí. Sí, he sufrido con Él y es necesario que tú y yo suframos con Él. Ninguno de nosotros queremos pasar por este trago, ¿verdad? Todo lo que queremos, lo queremos de color de rosa. Permítanme decirles que no es así. La vida no es fácil, pero con Jesús es más llevadera. Sí, hemos tenido que pasar situaciones difíciles. He pasado situaciones difíciles y las seguiré pasando. Pero Jesús es mi guía, es mi protector, es mi torre fuerte, es mi amigo, es mi abogado, es mi protector, es mi rey, es mi Señor. Y yo puedo decir, Jesús, yo confío en ti, te creo a ti, te amo a ti. ¿Y cómo llegamos a conocerle? Participando en sus padecimientos. Esto quiere decir siendo consecuentes. Es imposible vivir en comunión con Cristo sin padecer, porque tenemos a un amigo que la gente del mundo no quiere. Le rechazan, le persiguen, lo basurean. Y puedes poner un montón de cosas más que le hacen a mi amado, a mi Jesús, a mi Rey, a mi Salvador. Si tenemos sus valores y hablamos como Él, vamos a crear enemigos y vamos a sufrir. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo a veces llego a un lugar, inmediatamente con solo entrar le caigo mal a la gente. Y sé que es gente del mundo, porque los que son afines al Señor, hacemos un clic ahí, clic, y nos unimos. Pero en este sufrimiento, día con día, llegamos a conocerle cada vez más. Aprendemos a vivir con Él y tenemos esa comunión con Él, teniendo experiencias semejantes a las suyas. Así le comprendemos y así disfrutamos de su compañerismo. Pablo en la cárcel vivió la experiencia de Jesús cuando él fue prendido. Recordemos que Jesús fue a la cárcel y pasó una noche como preso, con falsas acusaciones. Pablo vivió lo de Cristo cuando fue acusado falsamente. Y te hago una pregunta, ¿esto te suena familiar? Porque te cuento que a mí me han juzgado muchas veces sin estar yo presente en el juicio. Y los primeros en hacerlo son los familiares y allegados cercanos, aquellos a los que siempre les he tendido una mano. Mas, sin embargo, todo esto es para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para morir a la carne, para morir al yo, porque el ego está en nosotros y muchas veces esto es necesario para que menguemos, para que se nos quite toda esa altanería y toda esa prepotencia que tenemos como seres humanos. Es necesario que Jesús obre en nosotros. Y son necesarios esos sufrimientos para hacernos mejores personas y acercarnos cada día más a Él. Cuando a Pablo sus amigos le abandonaron, experimentó lo de Cristo. Cuando pasó por el abandono de todos sus discípulos, recordemos que la noche
la noche que fue apresado, habían celebrado Pesaj, habían celebrado la cena, estaban en unión y ya Jesús sabía que él iba a ser entregado. Y sin embargo, él sintió soledad porque sus amigos ya lo habían abandonado. Y si nos vamos unos días antes, ya lo habían abandonado cuando Jesús se llevó a 3 y les dijo, velad, y se durmieron. ¿Te pasa? Sí, nos pasa a muchos. Jesús fue azotado. Pablo sintió en carne propia los azotes que pasó el Cristo amado. Al pasar hambre y sed, comprendió a Cristo cuando pasó lo mismo. En los intentos contra su vida vivió lo mismo que su Señor. Pero tú y yo no queremos pasar angustias, tú y yo no queremos pasar sufrimientos y nos enojamos y berrenqueamos y en vez de sentir amor por buscar al Señor, más bien nos enojamos y ponemos cara de enojo, de ira, de frustración. Pablo también sintió la presencia de Cristo en estas experiencias. Te puedo decir que en cada una de mis situaciones difíciles he sentido la presencia de mi amado, de mi amigo, ahí abrazándome. No lo veo, quizás no lo huelo, pero lo siento porque Él está ahí para mí, para ti, cada vez que lo necesitemos. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo y decir, Jesús, mi Dios, mi Rey, mi Señor, yo creo en ti, confío en ti. Las experiencias que sintamos con el Señor son tan reales y tan íntimas que solo te pertenecen a ti. Es el regalo que Él nos da. Así llegamos a conocerle, así llegó a conocerle Pablo, un poco más en cada experiencia que vivió en la comunión con Él. Y esta es la manera en que nosotros también llegamos a conocerle, siendo consecuentes. Las experiencias vendrán por sí solas e iremos conociendo cada vez más que ya no conocemos lo malo de un Saulo, sino que estamos conociendo lo bueno de un Pablo que fue transformado por el amor de Jesucristo. Y así tú y yo tenemos que ir siendo transformados en el amor de Jesucristo. Porque no queremos, yo al menos no quiero que en el tiempo postrero me diga el Señor, de oídas me habías conocido, o quizás me diga, apartados de mí, malditos de mi Padre. Yo quiero que el Señor me diga, ven, pasa mi fiel siervo y siéntate a la mesa, sin importarle la posición, porque la posición solo le pertenece al gran yo soy, a Jesucristo, mi amado, que murió en la cruz por ti y por mí. La posición que me toque está bien, porque aunque yo esté en lo más largo de la mesa, ahí va a estar el amado conmigo, porque su presencia va a estar conmigo. Entonces no va a haber un lugar de preferencia como lo peleaban los discípulos. Siéntame a la izquierda, siéntame a la derecha. No me importa en el lugar, porque donde yo esté, la presencia de Él va a estar conmigo. Donde yo esté, Él va a estar ahí. Yo voy a sentir su amor, su gracia, su bondad, su infinita misericordia. Voy a poder olerle a Él, porque Él es Dios. Ahora vamos a ir a una parte que es muy importante. Necesitamos resucitar con Él. Nosotros vamos a resucitar con Él, porque ya Él resucitó. Él fue el primicio, fue la primicia para todo. No importan las experiencias difíciles que tengamos que pasar para conocer o intimar con el Señor, porque Pablo también nos enseñó que cuando somos partícipes de sus sufrimientos y su muerte, también viene sobre nosotros el poder de su resurrección. Y eso yo lo entendí hace mucho tiempo, cuando un día llorando, yo le decía, Señor, otra vez pasando esta situación. Y el Señor me dijo, esto que pasas es necesario porque un día estarás en el reino de los cielos. Y yo me aferré a esa promesa. Y ese día yo sequé mis lágrimas y dije, no vuelvo a llorar. Y no volví a llorar por esa situación. Cuando viene una situación difícil, sí, se pueden llenar de agua tus ojos. Puedes sentir en tu cuerpo frustración, puedes sentir en tu vida desánimo o no sé, susto.
Pero sabemos que todo esto que pasamos es por un bien común, porque vamos a ser resucitados en Cristo Jesús. Este poder nos da fuerzas necesarias para levantarnos, sea cual sea la dificultad. Solo fueron 3 días en la tumba, pero al tercer día mi amado resucitó. 3 días, al tercer día resucitará. Lo que está muerto va a venir a vida. Lo que te está agobiando va a venir a vida, pero tú lo tienes que creer, porque yo te lo puedo decir de 1000 maneras, pero si tú no lo crees y no le crees a Jesús, en vano es. Tienes que creer que Jesús es juez justo, abogado perfecto, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es a través de Él. Tienes que creer que Jesús camina contigo todos los días. Tienes que creer que Jesús te abraza aún en las situaciones difíciles cuando no entendemos lo que nos está ocurriendo o cuando se nos está presentando una injusticia. La Escritura nos dice en Lucas 18, 38 al 42, así. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dice: recíbela, tu fe te ha salvado. Creamos que Jesús es capaz de hacer de lo imposible lo posible, de lo malo buenísimo. Creamos que Jesús es. Si tú y yo no creemos que Jesús puede hacer cualquier cosa imposible para los hombres, estamos mal, no le conocemos, y es necesario que tengamos la certeza de que Jesús es nuestro hacedor. Hoy te digo con temor y temblor: tus sufrimientos tienen fecha de caducidad. Tus sufrimientos ya no existen. Tus sufrimientos se acabaron, porque el Señor te dará la victoria hoy y para siempre. Para ir concluyendo en esta enseñanza, quiero que escuchemos este canto. Porque ya tus sufrimientos tienen fecha de caducidad, porque el poder de la resurrección que levantó a Cristo también te levantará del sitio donde estés. Solo para verlo. Sí, Señor, queremos llamar tu atención. Dios tiene preparado todo y su justicia es verdadera. Lucha, alcanza, retén lo bueno, desecha lo malo, espera y confía en el Señor. Ya Él preparó la victoria, ya Él preparó la victoria, ya lo hizo, créelo nada más. Apocalipsis 19, 15 y 17 nos dice: de su boca sale una espada aguda para herir y con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que saca la espada para justicia, el que hace justicia para buenos y para no tan buenos. Él es Dios justo, Dios santo, Dios sensible, Dios todopoderoso, el que ve el sufrimiento de sus hijos, el que quiere sacarlos de la esclavitud. Y dice el verso 17 de Apocalipsis: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. A la gran cena del Señor estamos invitados. Estamos invitados a la resurrección para vida eterna. Estamos invitados, y los sufrimientos son necesarios. Si nuestro amado los pasó, ¿cómo nosotros los vamos a desechar? Son necesarios para que en nosotros crezca día a día Jesús.
crezca día a día nuestro amado. Gracias, Señor, gracias, Padre de la gloria, porque sé que tú obras tu perfecta voluntad en nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás aquí abrazándonos en medio de la dificultad, en medio de la situación. Gracias, amado, gracias, Señor, gracias. Gracias, sí, Señor, como dice este canto, entra en mi casa, entra en mi vida. Entra, Señor, entra. Cambia todo lo que está mal en nosotros, Señor. Cambia todo lo que no te agrada. Cambia, Señor, todo lo que afecta tu voluntad en mí, Señor. Cambia, Padre de la gloria, todo aquello que contamina tu amor en mí, Señor. Padre, yo me rindo a ti, Padre de la gloria, para que tu voluntad perfecta venga y obre en mí, Señor. Gracias, amado, gracias, Señor, gracias, Padre de la gloria. Bendito eres tú, Señor. Sí, Señor, sana las heridas, Padre, que día a día, Señor, nos dan los azotes que nos pasan en la vida, Señor. Padre, gracias por ser mi bien mayor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora, papito lindo, bendice a tu pueblo donde se encuentre y que tu bendición venga a sus vidas, Señor. Sana las heridas, dale fortaleza, Señor. Padre, levántalos del polvo, Señor. Y a ti, Padre, damos todo honor, toda gloria, toda honra, toda majestad, Señor. Todo dominio y todo imperio. Gracias, soberano Señor, príncipe de paz. En el nombre de Cristo Jesús, tengamos un solo alejo. Bendiciones de lo alto. Se les ama en Cristo Jesús.